Por favor, abran sus Biblias en el libro de Ezequiel. Vamos a estar leyendo el capítulo 31 de Ezequiel. Y lo que quisiera considerar con ustedes hoy es la profecía en contra del monte Seir. Ezequiel capítulo 35, continuando en nuestro estudio a través de este libro maravilloso que nos muestra a un Dios soberano, todopoderoso, que juzga a las naciones, pero también a un Dios misericordioso que va a restaurar a la nación de Israel. Y quiero considerar con ustedes lo que este capítulo 35 del libro de Ezequiel tiene que compartirnos en cuanto a lo que sucedió con Edom. Y vamos a estar aprendiendo también la importancia de el no guardar amargura, ira o enojo dentro de nuestro corazón. Es de suma importancia que aprendamos a vivir excluyendo estos asuntos de nuestra vida porque pueden hacernos daño y pueden dañar a los que están a nuestro alrededor. Así es que si tienen sus Biblias en la mano, por favor, vamos a orar y encomendar este tiempo en las manos de Dios y vamos a estar hablando acerca de esta profecía que el Señor declaró por labios de Ezequiel a el monte Seir, o lo que en aquel entonces era Edom, para nosotros hoy la antigua Edom, descendientes de Esaú, quien fue hermano de Jacob. Oremos por favor y pidamos también la guía del Espíritu Santo para que aprendamos juntos hoy. Padre bueno, gracias por tu palabra y quiero pedirte que nos des la oportunidad de aprender juntos y que podamos, Señor, dentro de lo que vamos a leer, entender la importancia de nuestro Dios, quien es todopoderoso, todo soberano y que al mismo tiempo nos está invitando a que consideremos la actitud de nuestro corazón, lo que permitimos o dejamos que anide. En este caso, mi Dios, la amargura, el odio, la ira que habitó en el corazón de Saúl y se vio también dentro de la nación de Edom. Y ellos fueron en contra de Israel y a causa de todo eso, Padre, tuvieron que enfrentarse a un juicio divino. Señor, ayúdanos a erradicar cualquier ira, enojo, amargura de nuestro corazón para evitar cualquier castigo, disciplina de parte de Dios y que podamos ser hombres y mujeres que aman. Señor, bueno, gracias por tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ezequiel capítulo 35, familia, por favor, vamos a ir analizando versículo a versículo lo que el Señor tiene que decir. Y vamos eventualmente a entrar a una etapa en donde el pueblo de Israel va a ser restaurado por Dios. En este momento, como ya hemos leído en los capítulos anteriores, la nación de Israel tuvo que enfrentar un juicio divino a causa de su pecado contra Dios. Y dentro de todo eso, Dios profetizó contra las naciones a su alrededor, usó poderosamente al ejército de Babilonia, un pueblo pagano que vino a ser instrumento en la mano de Dios para castigar a su pueblo, a las naciones a su alrededor. Y Ezequiel ha sido llamado para profetizar y dar la palabra que el Señor tenía para la nación en aquel entonces. Interesante de esto, hermanos, es que Dios siempre va a tener su palabra disponible para que nosotros podamos prevenirnos y no caer bajo el juicio de Dios. Hoy tú y yo tenemos la Biblia, es la palabra de Dios. Y este libro maravilloso nos va a dar la palabra que Dios tiene para que nosotros podamos escapar del juicio de Dios. Ezequiel en aquel entonces fue la voz de Dios para con el pueblo de Israel. Veamos lo que dice el versículo 1. Y claramente nos vamos a dar cuenta que esta es una profecía en contra del monte Seir. Dios profetiza contra ellos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 2, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Cuando hablamos del monte Seir, estamos hablando de las montañas que están al este del Arabá y se extienden al sur de lo que hoy conocemos como el Mar Muerto. Es en la región de Jordania. Y Dios está usando esta palabra o esta frase, monte de Seir. Y realmente esa región fue una región que Dios le dio a Esaú.
lo que eventualmente se conoce como los edomitas. Y quiero solamente leerles en Deuteronomio capítulo 2 algunos versículos que muestran claramente que Dios le dio esa porción al pueblo de Edom, esto es, los descendientes de Esaú. Moisés hablando dice: luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Y luego el versículo 5 en Deuteronomio 2 dice: no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Y ahí en Deuteronomio 2, que les acabo de leer, Dios claramente declara que el monte de Seir, esa región, le pertenece a Esaú, los edomitas. Entonces, aquí en lo que estamos leyendo en Ezequiel, capítulo 35, cuando Dios da la palabra o la profecía para el monte de Seir, en realidad está profetizando en contra de Edom, los descendientes de Esaú. Lo interesante es que más adelante les voy a compartir cómo es que Esaú, el hermano de Jacob, a raíz de que él nunca se arrepintió de su pecado, causó un gran caos dentro de la nación de Edom, que eventualmente llevó a que fuesen juzgados por Dios. Pero esta es una profecía contra Edom, en la región del monte Seir. Y quiero leerles, escuchen esto está en Abdías capítulo 1, versículo 8 y 9. El Señor, usando al profeta Abdías, también declara una palabra contra Edom, que están en el monte Seir. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados por todo hombre, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Noten, será cortado del monte de Esaú. Luego en Abdías 1:12 la Biblia dice: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Dios en Abdías le está diciendo a Edom: ¿por qué te reíste del pueblo de Israel cuando estaban sufriendo, cuando estaban siendo víctimas del enemigo? Eran tus hermanos. Y la idea de que eran sus hermanos es porque Israel son descendientes de Jacob y los edomitas son descendientes de Esaú. Esaú y Jacob eran hermanos, hijos de Raquel, esposa de Isaac. Y Dios dice: a causa de haberte burlado, yo voy a tener que ir en contra de ti. Y luego en Abdías 1:21 la Biblia dice: y subirán salvadores al monte de Sión. Está hablando del monte de Sión, en contraste con el monte de Seir, para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Noten, el monte de Esaú será juzgado, pero Dios salvará al monte de Sión. Y es una clara evidencia de que Dios va a destruir el monte de Seir, que es Edom, y va a restaurar a Israel, que es el monte de Sión. Y en nosotros, en el milenio, cuando Cristo Jesús venga de regreso a la tierra, vamos a ver el reino mesiánico que la Biblia habla en Abdías, cuando está declarando que el reino será de Jehová. Y para mí es un motivo grande para continuar en esta vida que Dios me ha dado, una vida en Cristo, porque sé que un día vamos a reinar con Él. Ahora la Biblia, un paréntesis informativo aquí, en Malaquías 1, quiero leerles lo que Dios declaró en Malaquías 1, versículo 1 al 3, acerca de Esaú y Jacob. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová.
Está hablándole a Israel. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y Dios está declarando que Él ama a Jacob y que aborreció a Esaú, por eso los desoló, los convirtió en un desierto. Entonces Ezequiel, a la par con Abdías, Malaquías, está hablando de lo que Dios va a hacer en contra de Esaú, la nación de Edom, que habitaban en el monte Seir. Y eso es lo que el Señor tiene en mente para ellos. Observen en el versículo 3 y 4. Dice la Biblia aquí en Ezequiel 35, donde estamos leyendo ahorita. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti. Observen aquí en el versículo 3. Y te convertiré en desierto y en soledad. Dios tiene en mente destruir a Edom. Versículo 4, Ezequiel 35. Y a tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Lo que Dios tiene en mente y le está declarando a Ezequiel es destruirlos. Y van a ser, como dice la Biblia aquí, convertidos en desierto y en soledad. He tenido la oportunidad de estar en esa región de Jordania, cerca de Petra, y quiero decirles algo, la región no es muy productiva, que digamos. Es un lugar desértico, desolado, y es porque Dios, cuando trajo juicio contra ellos, los llevó a esa situación. Entonces Dios le está diciendo, eso es lo que va a pasar contigo. Y lo interesante de esto, hermanos, es que Dios en la Biblia, en su palabra, siempre nos va a dejar saber de antemano lo que va a pasar. Si haces esto, esto va a ocurrir. Si dejas de hacer esto, esto va a ocurrir. Señor siempre nos advierte, nos da palabras que podamos nosotros entender, razonar, para que escapemos de sus juicios. Ahora, vean conmigo en el versículo 5 al 9, aquí en Ezequiel 35. Después de que Dios le dice a Ezequiel y al pueblo que está escuchando lo que tiene en mente, Dios les dice la razón del por qué va a traer castigo sobre ellos. Claro está en el versículo 5 el por qué Dios los va a juzgar. Y dice, por cuanto tuviste enemistad perpetua. Escucha esto, enemistad perpetua. En otras palabras, Edom era un enemigo perpetuo para el pueblo de Israel. Todo comenzó con Esaú. Esaú es el padre de los edomitas, que en este momento tienen la región del monte Seir como habitación. Y Esaú nunca se recuperó de lo que pasó entre él y su hermano Jacob. La Biblia dice claramente que hay un perpetuo enojo o rencor en la nación de Edom que comenzó con su padre Esaú. Y quiero pedirles por un momento que consideremos lo que acabamos de leer, un perpetuo enojo, o son enemigos perpetuos. Porque es posible que tú y yo como personas todavía tengamos en nuestro corazón algo contra alguien. Es posible que quizás de labios o de palabras hayamos dicho perdóname, te perdono, hayamos entre comillas establecido la paz. Pero la verdad de las cosas es de que muy dentro de nuestro corazón está anidado ese enojo y es algo perpetuo. Y estoy seguro que tú conoces a personas que en algún momento tuvieron un encuentro con alguien que les causó mucho daño.
y han atesorado eso en sus corazones y les ha causado más daño que el daño que esa persona pudo haberles causado, a raíz de que no han sido capaces de perdonar, a raíz de que no han sido capaces de dejar eso atrás, de en verdad perdonar a esa persona por lo que hicieron o por lo que hizo. ¿Saben? El pueblo de Edom, dice la Biblia aquí, es enemigo perpetuo. Y a raíz de eso el Señor dice, yo voy a castigarte, Edom, porque Dios está enojado contra ellos a causa de que no son capaces de perdonar y no aman a su hermano. Y el castigo, hermanos, es para que Edom se arrepienta de ese pecado que todavía tienen en su corazón. Y quiero que vean en el versículo 5 cómo Dios les describe claramente que va a vengarse sobre ellos por lo que ellos hicieron contra Israel. Y les dice en el versículo 5, Dios hablando, entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. O sea que a causa del odio que Edom sentía, la nación de Edom, los hijos de Saúl, que realmente comenzó con su padre, a causa del odio que tenían contra Israel, no fueron capaces de salvarlos de la espada cuando llegó el tiempo de su aflicción, cuando estuvieron en aflicción y en momentos, como dice aquí la Biblia, extremadamente malos. No fueron capaces de echarles la mano, de ayudarlos. Al contrario, fueron parte de la masacre. Por tanto, en el versículo 6 dice Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y esto me recuerda cuando el Señor mismo dijo, ojo por ojo, diente por diente. La justicia de Dios. Y claramente el Señor está demandando la sangre de la mano de ellos. En otras palabras, el castigo que viene sobre ellos por ser enemigos perpetuos de su hermano Israel va a satisfacer la venganza de Dios, sangre por la sangre que han derramado. Entonces, Dios hablando acerca de la razón de su castigo, el que hayan odiado perpetuamente a sus hermanos, se hayan convertido en enemigos y no los hayan ayudado, al contrario, participaron en la masacre. El Señor dice en el versículo 7, convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga, y llenaré sus montes de sus muertos. En tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Versículo 9, en la primera parte dice, yo te pondré en asolamiento perpetuo y tus ciudades, escucha esto, nunca más se restaurarán. La Biblia de las Américas dice, nunca más serán habitadas. Entonces Dios lo que está diciendo es lo siguiente. Esaú, Edom, que viven en la región del monte Seir, ustedes han sido enemigos perpetuos. Voy a demandar la sangre de sus manos que han derramado y voy a convertir su región, su habitación en un desierto y nunca más tendrá vida. Nunca más. Nunca más tendrá vida. Y quiero poner esto en tu corazón, hermano y hermana. Tú y yo, si no tenemos cuidado,
si hay odio en tu corazón, si eres enemigo de alguien, quizás no perpetuamente como Edom lo fue, sino estás y odias a alguien en particular y lo estás odiando y lo has odiado por mucho tiempo, tu vida va a ser convertida en un desierto. No va a haber vida en ella. No vas a vivir tu vida en paz. Edom literalmente fue destruida. Y esa región, si tú tuvieras la oportunidad de ir a ese lugar, te darías cuenta que son piedras áridas. Estuve en la ciudad de Petra, en esa región. Y hermanos, hermana, eso es un desierto completo, no hay vida. Yo no quisiera vivir en ese lugar, y a Dios le doy gracias de que no vivo en ese lugar, pero es la realidad. Así es que quiero pedirte por un momento que consideres tu corazón, mientras yo considero mi corazón, y ver en lo profundo de mi ser si hay odio contra alguien, si de alguna manera estoy anidando amargura, enojo, ira contra alguien. Y necesito erradicar eso de mi vida. En primer lugar, pedirle perdón a Dios por odiar a alguien. No es bueno odiar a alguien. Dios le dijo a Edom, no debiste haber derramado la sangre de tu hermano. No debiste haberte reído o estar contento cuando tu hermano estuvo pasando por tiempos extremadamente malos, cuando estuvieron en su aflicción. Y te reíste y te jactaste y te gozaste porque eran tus enemigos en tu corazón. Y yo tengo que eliminar cualquier indicio de odio en mi corazón contra alguien, porque no voy a vivir mi vida en paz, no voy a estar en paz. Tengo que pedirle perdón a Dios por haber odiado a alguien y dejar esa situación en las manos de Dios. Él es el juez. Él está juzgando en este momento el odio de Esaú, el odio de Edom contra Jacob, contra el pueblo de Israel. Y Dios va a juzgar lo que las personas te hayan hecho, el mal que te han dado o hayan permitido en tu vida por no haberte ayudado o por haber sido parte de ello. Dios va a juzgar todas esas cosas. Él va a juzgar la obra de cada uno. Pero tu responsabilidad y la mía es eliminar cualquier odio, cualquier amargura que haya en nosotros para poder tener una vida fructífera y en paz y satisfecha. En el versículo 9, al final, hablando Dios de la razón del por qué va a castigar a Edom, le dice, y una vez que haya quedado desértica tu área, tu región, el monte Seir, después de que los haya destruido, dice Dios, al final del versículo 9, sabréis que yo soy Jehová. Y hermano, la realidad de que esa región está desierta, desolada, inhabitada, es para ti y para mí una prueba de que Dios es Dios y de que Él es el juez, el Rey soberano de toda la tierra. Ahora, leyendo en el versículo 10, hay algo que quiero notes conmigo. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. En estos versículos nos vamos a dar cuenta de que Dios conocía las intenciones de Edom. Él conocía las intenciones de Esaú, padre de los edomitas. Conocía las intenciones de la nación de Edom. Conoce tus intenciones, conoce mis intenciones. No hay nada oculto delante de Dios. Y lo primero que quiero que observes es que Edom
esa nación ignoró la presencia de Dios en Israel. Versículo 10 lee, por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías. Está hablando de Israel. La tierra va a ser mía, dice Edom, los hijos de Esaú, y tomaré posesión de ellas. Ahora escucha esto. Dijiste, Edom, todo esto estando allí Jehová. ¿Quién estaba allí? Jehová. Ahí dice, estando allí Jehová. Es verdad que Dios había permitido la destrucción de Jerusalén, la destrucción de Judá. Había permitido que las tribus del norte fueran tomadas también cautivas. Dios permitió todo ello, pero Dios no quitó su presencia de esa tierra. Dios seguía siendo el Dios de Israel. Y quiero pedirles que por favor vayan a Ezequiel capítulo 48. Denle vuelta a su Biblia, ahí páginas. Vayan conmigo a Ezequiel 48. Hay un versículo que quisiera leer con ustedes, versículo 35. Está la misma expresión, estando allí Jehová, en el último versículo del libro. Y dice Ezequiel 48, 35, en derredor tendrá 18,000 cañas, y está hablando de la tierra en el futuro, cuando sea restablecida por Dios en el reino mesiánico. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Repite conmigo esa frase. Jehová Sama. Jehová Sama. La Biblia de las Américas lee de esta manera: el Señor está allí. Nueva Versión Internacional dice: aquí habita el Señor. Y es lo que Jehová Sama significa. El Señor está allí, aquí habita el Señor. Y cuando Dios, en lo que estamos leyendo en el capítulo 35, regresa conmigo por favor, en el versículo 10, Dios le dice a Edom: ignoraste que Jehová Sama, ignoraste que el Señor estaba allí, ignoraste que ahí habitaba el Señor. No se te olvide, Edom, que Dios habita en medio de su pueblo. Y para ti, para mí, cristiano, es de suma importancia que de vez en cuando repitamos esa frase: Jehová Sama, Jehová Sama. A lo mejor estás pasando por una situación difícil. Israel estaba pasando por una situación difícil. Estaban siendo conquistados por Babilonia. Miles de personas murieron. Hombres, mujeres, niños. Otros fueron llevados cautivos a Babilonia. Fueron traicionados por sus propios hermanos. Estamos leyendo Edom. Por sus, entre comillas, aliados, Egipto y todas las otras naciones. Y sin embargo, Dios dice: yo estoy allí, Jehová Sama. A lo mejor estás pasando por una enfermedad muy difícil. A lo mejor estás pasando por un problema material muy grande. A lo mejor emocionalmente estás destruido, estás destruida. A lo mejor espiritualmente te encuentras de alguna manera alejado de Dios. O sientes estar alejado de Dios. Quiero decirte una cosa: Jehová Sama. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, Jehová Sama, el Señor está contigo, Él habita en ti, Él está a tu alrededor, Él está en ti, debajo de ti, sobre ti. Él cubre todo y cada una de las áreas donde tú te encuentres, incluyéndote a ti mismo. Jehová Sama, Él está allí, Él vive allí. Cuando Josué tomó control del liderazgo de Israel, Dios le dijo a él y al pueblo entero: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6.
Deuteronomio 31:6, un versículo glorioso. Y quiero darte estas palabras para ti, hermano, hermana, si te encuentras en un problema muy grande. Yo no sé qué problema tú tengas. Yo no sé si el tiempo es extremadamente malo o te encuentras en una grande aflicción. Pero lo que sí sé es lo siguiente, que junto conmigo debes esforzarte y cobrar ánimo. No tengas miedo. No tengas miedo de ellos. No tengas miedo de tu situación. No tengas miedo de la enfermedad. No tengas miedo de tu necesidad. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, va contigo. No te dejará, no te desamparará. Di conmigo, Jehová Sama. Jehová Sama. Él es quien habita en medio de su pueblo. Y Él está con nosotros, en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad, en pobreza o en riqueza. Él siempre está con nosotros. No importa qué crisis o qué problemas puedas tener. Sin embargo, hermano, hermana, al igual que Edom, muchas veces tú y yo ignoramos esa verdad, la presencia de Dios en nuestras vidas y en la vida de su pueblo. Y Dios le dice, Edom, yo sé tus intenciones. Y lo primero que hay en tu corazón es ignorar mi presencia en mi pueblo. No debes ignorar mi presencia en mi pueblo. Además, observen el versículo 11. Dice Dios, por tanto, o sea, ignoras mi presencia, por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira. Escucha lo que Dios declara que hay en ellos. ¿Por qué son enemigos perpetuos de Israel? ¿Por qué están en contra de Israel? Sus hermanos. Recuerda, Israel son los hijos de Jacob. Los edomitas son hijos de Esaú, hermano de Jacob, hijos de Raquel. Yo voy a hacer conforme a tu ira. Hay ira en Edom. Había ira en Esaú. Espero que no haya ira en tu corazón. Y conforme a tu celo, la versión en inglés dice envidia. Había celos, envidia en el corazón de Edom, en el corazón de Esaú. Espero que en tu corazón y en el mío no haya celo ni envidias. Y dice Dios, con que procediste a causa de tus enemistades. La Biblia de las Américas dice odio con ellos. Había odio en el corazón de Esaú. Había odio en el corazón de los edomitas contra sus hermanos. Espero en Dios que no haya odio en tu corazón y en el mío. Porque Dios le dice, yo sé tus intenciones, Edom. En primer lugar, ignoras mi presencia en mi pueblo. Y otra cosa, hay ira, hay envidia, celos, hay odio, enemistad en tu corazón. Y yo voy a proceder en contra tuya a causa de esto que hay en tu corazón. Y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Nota, Dios va a juzgarlos por lo que hay en su corazón. Y quiero hacer un paréntesis aquí para hablar de ti, de mí, hermano, hermana. Dios los va a juzgar. Y la Biblia dice que tú y yo como cristianos vamos a ser juzgados aquí en la tierra por Dios. En otras palabras, si estos asuntos están en nuestra vida, estamos pecando contra Dios. La ira, la envidia, el odio. Si esto hay en nuestro corazón, hermano, hermana, estamos pecando contra Dios y Dios nos va a juzgar. En otras palabras, nos va a castigar, nos va a disciplinar. Ve conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 15 en adelante. Quiero compartirte lo que la Biblia dice en cuanto a la raíz de amargura que puede contaminarnos y contaminar a los demás. Y menciona a Esaú, porque Esaú nunca perdonó a su hermano. Dice Hebreos 12:15, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios.
La gracia de Dios, hermano, es el favor inmerecido de Dios, son las bendiciones que Él quiere darte. Ten cuidado de que no vayas a parar que la gracia de Dios venga a tu vida. ¿Cómo? Que brotando alguna raíz de amargura, escucha, raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiero decirte una cosa, Esaú nunca perdonó a su hermano Jacob. Y esa raíz de amargura estorbó su vida y contaminó la vida de todos sus descendientes. Comenzó en Esaú y todos sus descendientes, los edomitas, en el camino, en el proceso, a través de los años, también guardaron odio contra Israel. Y hasta estos momentos que estamos leyendo en Ezequiel, muchos años después, odian al pueblo de Israel, sus propios hermanos. Y aún en el Medio Oriente, hoy en nuestros días, en esa región del Jordán, de Jordania, nos damos cuenta de que hay gente que odia a Israel. Si tú, si yo, dejamos que haya amargura en nuestro corazón, vamos a contaminar a muchos. Y luego dice el versículo 16, ahí en Hebreos 12, no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, Esaú en ese momento quería comer, satisfacer su carne y no le importó la parte espiritual. Él prefirió complacerse a sí mismo temporalmente y no le importó la bendición eterna. Y el fornicario, el profano, de la misma manera, quiere satisfacer su vida temporal por un momento, sin importar lo que pueda ocurrir en lo que respecta a su bendición eterna. Esto es lo espiritual. Y no debemos cometer el mismo error. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que su gracia te alcance, que sus bendiciones sean derramadas sobre ti, sobre mí. Pero el odio en mi corazón, la amargura, la envidia, la ira puede estorbar para que la bendición venga a mi vida. Y todos estos sentimientos tienen que ver con mi carne. Y a veces el odiar a alguien por lo que me ha hecho me hace sentir bien. Y es una satisfacción temporal porque pienso que de esa manera esa persona está pagando por lo que me hizo, cuando en realidad estoy poniendo un obstáculo en mi vida para que la gracia, la bendición de Dios venga a mi vida. Y en el proceso estoy contaminando a otros más. Esaú contaminó a sus hijos y a los hijos de sus hijos porque nunca lidió con esa amargura en su corazón. Versículo 17, que en Hebreos 12 dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado. En algún momento quiso tener la bendición, pero fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, cuando dice que la procuró con lágrimas, ¿se acuerdan cuando en Génesis 33, les doy la cita para que lo lean en algún momento? Es interesante lo que vemos ahí, pero en Génesis 33, en el versículo 1 en adelante, la Biblia dice que Jacob alzó sus ojos y vio que venía Esaú. Y venía con 400 hombres. Y en algún momento, cuando ya Esaú está cerca de su hermano, dice la Biblia que Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Eso está en Génesis 33, versículo 4. Imagínate, Esaú está abrazando a Jacob, su hermano, y están llorando los dos. Pero tú sabes lo que ocurrió. Esaú vendió su primogenitura. No le importó la bendición espiritual eterna que Dios tenía para él por un momento de placer.
Pero ahora ahí está, abrazando a su hermano, llorando. Pero hermano, esas lágrimas no fueron lágrimas honestas. No hubo un verdadero arrepentimiento en su corazón. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el proceso de su vida, de crear esa nación llamado los edomitas, instó un odio en el corazón de todos sus descendientes contra el pueblo de Israel. Nunca se arrepintió, hermanos. Nunca hubo un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cuando hay un cambio en tu vida. Es cuando no hay una raíz de amargura, de odio, de ira, celos, contiendas, etcétera, en tu corazón. La Biblia dice: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos si os amáis los unos a los otros. El amor es la prueba máxima de que nosotros estamos en Cristo. Y debemos buscar el amor en nuestras vidas, no el odio, no la ira. Y el Señor le está diciendo a Edom, a Esaú: yo sé lo que hay en tu corazón. Además, vean conmigo, regresando a Ezequiel capítulo 35. En el versículo 12, Dios sabe lo que hay en el corazón de Edom y les dice: y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias. Han estado ofendiendo con palabras graves al pueblo de Israel. He oído, nota, he oído. El Señor dice: yo escucho tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo: destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Oh, Edom está diciendo: por fin la tierra va a ser nuestra. Dios ya no la dio. Ya han caído los israelitas. No tan rápido. Recuerden que Dios le prometió a Abraham la tierra. Y la tierra le pertenece a Israel. Y la tierra va a ser de Israel. Y nadie les va a quitar la tierra. Pero lo interesante de esto, hermanos, es que Dios escuchó las palabras que levantó Edom contra Israel. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos encontramos murmurando, hablando mal, con palabras en contra de los demás? En la mente estamos hablando mal, injuriando a los demás con nuestras palabras. Hermanos, eso no es de Dios. Y lo que quiero que entiendas conmigo, hermano, hermana, es de que Dios escucha. Dios escuchó esas palabras arrogantes. Ve conmigo en el versículo 13. Dios le dice a Edom: os engrandecisteis contra mí con vuestra boca. Oh, pero ¿qué acaso no las palabras eran contra Israel? Sí, eran contra el pueblo de Israel. Pero Dios dice: tú me estabas ofendiendo a mí. Y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí, dice el Señor. En las Américas dice: con arrogancia habéis hablado contra mí. La Nueva Versión Internacional dice: me has desafiado con arrogancia e insolencia y te he escuchado. Pero ¿acaso no el pueblo de Edom estaba atacando a Israel? ¿Esaú estaba atacando a su hermano Jacob? Sí. Pero Dios dice: tú estás atacando a Jacob, a quien yo amé, dice el Señor en Malaquías. Tú estás atacando al pueblo de Israel, en donde yo habito, Jehová Sama. Y tú estás atacándome a mí, no al pueblo de Israel, no a Jacob, me estás atacando a mí. Y para mí, hermanos, esto es una palabra importantísima, porque no podemos levantarnos en contra de Israel. Es la niña de los ojos de Dios. Y Dios oye todo lo que nosotros decimos en contra de su pueblo. Pero también quisiera atreverme a decir, hermanos, que cuando alguien se levanta contra nosotros los cristianos, cuando alguien injuria a sus hijos, Dios escucha. Y Dios no nos va a dar por inocentes.
aun cuando nosotros lo hagamos. Porque estoy segurísimo que aún entre nosotros como cristianos nos injuriamos a veces, nos ofendemos con palabras. Quizá no lo expresamos, pero lo pensamos. Y Dios dice, con arrogancia estás hablando contra mí. Y yo te estoy escuchando. Versículo 14. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Toda tierra va a estar alegre cuando tú seas convertida en un desierto. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. En otras palabras, Dios le está diciendo aquí en el versículo 15 a Edom, tú te alegraste porque ibas a recibir como heredad la tierra de Israel después de que Babilonia los destruyese, porque están siendo atacados, desolados. Bueno, así haré contigo. Asolado será el monte de Seir. El lugar donde tú habitas será convertido en un desierto y todo Edom, todo él. Lo que Edom estaba deseando para Israel, Edom lo va a recibir. Y hermanos, tengamos mucho cuidado. Porque cuando tú y yo vemos a nuestro enemigo estar en aflicción, cuando lo vemos estar pasando por tiempos extremadamente malos, como Edom vio al pueblo de Israel, su perpetuo enemigo, tú y yo podemos caer en el error de Edom, empezarnos a alegrar por el mal que está viniendo sobre nuestros enemigos. Y en algún momento podemos estar deseando que ellos sean derrotados y completamente destruidos, lo cual para nosotros sería victoria. Y Dios le dice al pueblo de Edom, ¿tú crees que la victoria viene sobre ti porque el pueblo de Israel está siendo castigado bajo la mano de Babilonia por el pecado que han cometido contra mí? No cantes victoria tan pronto. Porque la realidad de las cosas es que no hay victoria sobre tu vida, sino destrucción viene sobre ti por el mal que estás deseando sobre tu hermano, a causa del odio que has dejado que anide en tu corazón. Lo cual para ti, para mí como cristianos significa lo siguiente: dejemos en paz a nuestros enemigos. No anides odio, ira en tu corazón contra ellos. Ni te rías ni te jactes cuando vengan los tiempos malos sobre ellos, porque puede ser destrucción sobre ti mismo. Dios no desea que el impío perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Y nosotros claramente entendemos que todo juicio que Dios trae sobre la vida, hermanos, es para que nos doblemos ante Dios, nos quebrantemos ante Dios y busquemos el perdón de Dios sobre nuestras vidas para que Él nos dé vida. Si decidimos hacer lo que Edom hizo, continuar odiando, continuar albergando en el corazón ira, entonces lo único que queda es una destrucción y no va a haber vida. Dios les dice, van a quedar completamente desolados, todo Edom, todo el monte de Seir. Y al final concluye diciendo el Señor, y sabrán que yo soy Jehová. Sabrán que yo soy Jehová. Y una vez más es la idea o razón del por qué Dios trae juicio sobre la tierra, hermanos. Para que el mundo sepa que hay un Dios. Todo esto fue predicho. Antes de que ocurriese, Dios le dejó saber al pueblo de Edom lo que iba a pasar. Y cuando llegó el día, no se arrepintieron, no cambiaron de dirección, Dios los destruyó por completo y entonces se dieron cuenta de que Dios estaba detrás de todo esto. Ojalá que aquellos que todavía no han pedido perdón por sus pecados, no han reconocido su pecado delante de Dios, pueden entender que hay un Dios que va a juzgar eventualmente. La Biblia dice que se ha declarado para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Todo ser humano va a morir
y después de eso va a ser juzgado por Dios. Para nosotros los cristianos, que ya nos hemos arrepentido, le hemos pedido a Dios perdón y hemos invitado a que sea el Señor de nuestras vidas, vamos a recibir vida eterna por la gracia de Dios, por su misericordia y no juicio, porque la misericordia de Dios va a detener todo juicio sobre nuestras vidas, porque Cristo Jesús ya pagó por nuestros pecados. Pero si tú mueres sin Cristo, si no buscas el arrepentimiento verdadero, si ha habido momentos en tu vida que solamente has llorado y tenido emociones encontradas por el mal que hay en ti o el pecado que has cometido contra Dios y contra tu prójimo, contra ti mismo, todas esas emociones en algún punto son buenas, pero si no hay un verdadero cambio, si no hay una verdadera entrega a Dios, es un falso arrepentimiento que lo único que va a causar es que eventualmente te encuentres delante de Dios bajo el juicio divino que Él va a traer sobre tu vida. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Vas a terminar en el lago de fuego, en el infierno. ¿Dios quiere eso para ti? Y la respuesta es no. Pero Dios es un Dios justo y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Así es que, familia, sigamos orando por aquellos que no se han arrepentido. Y si tú eres uno de ellos, te pido que te arrepientas, así como lo hemos hecho todos nosotros. No somos mejores que tú, pero estamos buscando que tu vida sea entregada por completo a Dios para que Dios te dé vida eterna y puedas escaparte del juicio que viene sobre esta tierra. Esaú no se arrepintió y terminó mal. Una gran lección para nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y a Dios le doy gracias que tú y yo, que estamos en Cristo ahora, somos perdonados por la gracia y misericordia de Dios y tenemos vida eterna por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Vamos a orar y de esa manera despedirnos. Padre.